Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, ¿a quién se le ocurre invitar al candidato Donald Trump a conversar en una reunión privada? Uh-huh. Desde ayer Pues a Peña Nieto y no sé si a sus asesores o los asesores hayan dicho que no, si es que tiene asesores a los que les haga caso, pero es una verdadera grosería, es una torpeza diplomática como yo no había visto, superior, bueno, no sé si superior, quizá por las formas sea distinta, pero en ambas lo que las une es la subordinación a los poderes de los Estados Unidos. La primera, la de Vicente Fox, que fue capaz de presionar a Fidel Castro con Comes y te vas, para que, y cediendo a las presiones de los Estados Unidos, que el presidente norteamericano no quería convivir con Fidel Castro en la cumbre, se subordinó, era una plena subordinación. Así es. Y esta, en la que no hay en la agenda presidencial del presidente de México ninguna necesidad de hablar con los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Cuando el día de mañana Donald Trump va a exponer su plan sobre migración y que ese plan sobre migración será incluso más duro que el programa antimigrante de Barack Obama, que se ha significado, por desgracia, a pesar de ser el primer presidente de ascendencia africana que llega a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, pues a pesar de eso, que era un hálito de esperanza para los mexicanos y para en general los migrantes latinoamericanos, bueno, pues Donald Trump mañana va a prometer, va a poner ya en escrito la promesa de qué es lo que va a hacer cuando sea presidente de Estados Unidos si es que gana las elecciones, y es una serie de medidas totalmente restrictivas. Y luego, lo peor de los absurdos, que venga un individuo como Trump y le diga al presidente de los Estados Unidos, en privado y en público, que va a construir un muro, y que el presidente de los mexicanos no sea capaz de oponerse y de decirle, señor, esta es una grosería para el pueblo de México, y levantarse de la mesa donde estén conversando. Sí. Porque eso fue privado también, dices, ¿no? Sí, por privado que haya sido, pero en privado lo hicieron, y luego en público, en la conferencia de prensa, ratificaron lo que dicen que sucedió allá adentro, que la declaración de Peña Nieto, y yo recojo las frases de la cadena de noticias CNN, donde dice, al principio de la reunión, le dejé en claro a Donald Trump que México no pagará, el muro. Entonces, si tú estás diciendo que no lo vas a pagar, estás aceptando. Está bien, pero hágalo. A ver cómo, pero claro. A ver, ese es su asunto, pero no te vas a poner ni un peso. Entonces, en lugar de ya está palomeado. En lugar de que, sí, claro, en lugar de que fuera una postura enérgica de rechazo a esa decisión de Donald Trump, o por lo menos a esa propuesta de Donald Trump, y de tener una posición digna. Como representante de los mexicanos, a pesar de que no hayamos votado por él, a pesar de que seamos contrarios a muchos de sus postulados. Él tiene que responder de esa manera por todos. Así es. No tenía por qué invitarlos. Para empezar. Y a muchos también, en lo personal, a mí también, tampoco me gusta que haya invitado, que haya decidido concertar una entrevista con Hillary Clinton. Por más que las posturas de Clinton sean diferentes, más asequibles a la manera de pensar que tenemos, y que en contrapeso debiéramos tener simpatías por ella frente a las posturas totalmente regresivas de Donald Trump. Pero ¿qué necesidad tienen los presidentes mexicanos de subordinarse incluso hasta en las formas frente a los presidentes, y ya no digo los presidentes, frente a los aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos? Realmente es un día muy malo para México. Primero, el hecho de haberlo invitado, y segundo, haber celebrado una reunión con el carácter privada. No hay asunto del presidente de México que sea privado, todos son públicos, porque son asuntos públicos, y solamente podrían no ser públicos
los relacionados con la seguridad pública y con la seguridad Sí, nacional, pero nada más. Las cosas que por su carácter tienen que ser en privado, en corto, ¿no? Bueno, pues tú no lo viviste, quizá nomás fue por referencias, pero cuando se hace el gran escándalo del Watergate, que publican las cintas de audio de Richard Nixon, se hacen públicas porque los presidentes norteamericanos ya desde aquel entonces, estamos hablando de 1972, 73, ya desde entonces tenían la obligación. No, pues yo todavía ni nací. Sí, tenían la obligación de grabar todas sus conversaciones. Sí. No solamente las públicas, sino las privadas, para que quedara constancia de los riesgos o de los compromisos o de las violaciones a la ley que hubiese cometido el presidente de Estados Unidos y sus funcionarios. Y ahora no solamente el presidente, sino los diputados, los funcionarios de la presidencia de los Estados Unidos, los magistrados, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, todos están obligados a que en los asuntos públicos, en el desempeño de sus funciones, tengan que grabar sus conversaciones y todos los hechos en los que están participando en la cosa pública. Entonces, el hecho de que la presidencia de la República venga y nos diga es una reunión privada, es decir, ni la prensa norteamericana ni la prensa mexicana tienen posibilidades de acceder a lo que aquí discutamos, ni tampoco tiene la posibilidad la sociedad mexicana de acceder a lo que plantea el presidente de México al aspirante Donald Trump. Dice Javier Arvizo que si estás enojado, bueno, y entre paréntesis pone estamos enojados. Estamos enojados, Javier Arvizo. La señora Medina, en lugar de recibir a Trump, debería de recibir a Javier Corral. Por ejemplo, sí, aunque en el caso de Javier Corral, sí hay, lo comentábamos el otro día, sí hay un ingrediente, un atenuante, digámoslo. Sí. Que el presidente de México no puede recibir a quien todavía está bajo juicio, bajo litigio, que es el caso de Javier Corral, porque hay una impugnación presentada por el PRI, pero ya aceptada por el Tribunal Electoral de la Federación. Que este es lo que cambia las cosas. Seguramente también por sus asesores, Peña Nieto había resuelto que a pesar de la impugnación podía recibir a Javier Corral, pero ocurre, creo que 1 o 2 días antes de que se diera de la fecha de la audiencia a Javier Corral, el Tribunal Electoral de la Federación anunció oficialmente la entrada que aceptaba la impugnación presentada, el recurso de revisión constitucional presentado por el PRI, con lo cual el gobernador electo de Chihuahua está, como dicen los abogados, bajo juicio, pues, bajo litigio. Bueno, y Jesús López García. El Matacuás. Pues también, todos los vituperios que quieras lanza sobre Enrique Peña Nieto y lo disminuye a un ratoncillo, copetón. Está Dani Domínguez, no le entiendo que por qué disminuimos nuestro lugar en el mapa mundial, tenemos al enemigo adentro. No, hace rato que somos prácticamente una sucursal. La presidencia de la República se ha convertido en y no convertido de los últimos años. Gustavo Díaz Ordaz era Litempo 14 y Luis Echeverría Litempo 15 o 13 y 14 habían sido agentes de la CIA, plenamente demostrado en las numerosas evidencias ya publicadas desde hace varios años en el caso de estos 2 presidentes que estaban dentro de el padrón de la CIA. Estamos hablando de principios de los 60.